Cuando la niña muda llegó a Santa Rosa en 1878 todos vieron solo su silencio y fragilidad, pero 20 años después la verdad sobre su impacto fue más inspiradora de lo que nadie imaginó. La pequeña Esperanza temblaba bajo el inclemente sol de agosto mientras permanecía de pie sobre la tarima de la subasta, su vestido raído apenas cubría sus delgados brazos y sus pies descalzos se quemaban contra la madera áspera y caliente. El polvo del desierto se arremolinaba alrededor de la plaza central del pueblo de Santa Rosa, donde una multitud de curiosos y posibles compradores se había reunido para la venta de propiedades por deudas. La niña de apenas 10 años mantenía la mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentar los rostros de quienes ahora decidirían su destino tras la muerte de sus padres en la epidemia de fiebre que había asolado la región meses atrás. El banquero del pueblo, don Augusto Mendoza, un hombre de rostro severo y ojos calculadores, sostenía en sus manos regordetas los documentos que atestiguaban la deuda impagable que había dejado la familia de la pequeña, deuda que ahora se saldaría con el único bien que quedaba, la propia niña que serviría como criada a quien ofreciera la mejor cantidad. El silencio que caracterizaba a Esperanza no era una elección sino su condición desde el nacimiento, nunca había pronunciado palabra alguna y muchos en el pueblo la consideraban simplemente tonta o maldita. Las mujeres murmuraban a su paso y hacían la señal de la cruz cuando la veían acercarse, mientras los niños crueles la perseguían arrojándole piedras y burlándose de su incapacidad para defenderse con palabras. Los padres de Esperanza habían sido forasteros llegados del sur, nunca realmente aceptados en Santa Rosa, y ahora que habían partido la niña quedaba completamente sola en un mundo que parecía no tener lugar para ella. El rematador, un hombre flaco de voz estridente, comenzó a enumerar las cualidades de la niña como si fuera un animal de carga, destacando que a pesar de su condición tenía buenas manos para el trabajo doméstico y que comía poco. La multitud observaba con una mezcla de morbo y desinterés, algunos hacían comentarios soeces mientras otros simplemente esperaban que terminara el espectáculo para continuar con sus asuntos. Entre la multitud se encontraba Santiago Herrera, un ranchero solitario que había llegado a la subasta para comprar algunos aperos para su rancho, sin intención alguna de participar en la venta de una criatura humana. Santiago era un hombre de pocas palabras y menos sonrisas, viudo desde hacía 5 años cuando su esposa Isabel murió al dar a luz a un hijo que tampoco sobrevivió. Desde entonces se había convertido en un ermitaño que apenas visitaba el pueblo para lo estrictamente necesario, dedicando sus días al cuidado de su modesto rancho en las afueras de Santa Rosa. Su figura alta y su mirada penetrante inspiraban respeto y cierto temor entre los habitantes del pueblo, quienes lo consideraban un hombre extraño y huraño. Mientras observaba la escena de la subasta, algo en la dignidad silenciosa de la pequeña Esperanza tocó una fibra olvidada en su corazón endurecido. Las ofertas comenzaron a escucharse, principalmente de familias acomodadas que buscaban una sirvienta barata o de dueños de cantinas que veían en la niña un futuro provechoso cuando creciera. La cifra subía lentamente mientras Esperanza temblaba cada vez más, sus pequeñas manos se aferraban con fuerza al borde de su vestido descolorido. Fue entonces cuando la voz grave de Santiago se alzó por encima del murmullo de la multitud, ofreciendo una cantidad que duplicaba la oferta más alta. Un silencio sorprendido cayó sobre la plaza, todos se giraron para mirar al ranchero solitario que jamás participaba en asuntos del pueblo. Don Augusto Mendoza entrecerró los ojos con suspicacia, pues conocía bien el modesto rancho de Santiago y sabía que tal cantidad representaba probablemente todos sus ahorros. El banquero intentó sugerir que quizás el ranchero no entendía bien lo que estaba comprando, una niña muda que apenas serviría para las duras tareas del campo, pero Santiago mantuvo su oferta con firmeza. Tras varios intentos infructuosos de conseguir una oferta mayor, el rematador golpeó su martillo declarando vendida a la pequeña Esperanza al señor Herrera. Los murmullos no se hicieron esperar, las especulaciones sobre las intenciones del viudo solitario con una niña huérfana encendieron la imaginación perversa de muchos en el pueblo. Santiago ignoró los comentarios y se acercó a la tarima donde Esperanza seguía inmóvil, temerosa de su nuevo destino. Con movimientos lentos para no asustarla más, el hombre extendió una mano callosa hacia ella mientras con la otra entregaba a don Augusto una bolsa con todas sus monedas de plata. La niña levantó finalmente la mirada, encontrándose con unos ojos oscuros que, a diferencia de los demás, no mostraban desprecio ni lujuria sino una tristeza similar a la suya. El trayecto hacia el rancho transcurrió en completo silencio, la niña sentada en la carreta junto a Santiago observaba el paisaje árido que se extendía ante ellos.
El rancho Herrera aparecía como un pequeño oasis en medio del desierto, con algunos árboles rodeando una casa modesta pero sólida, un establo, un corral con algunas vacas y caballos, y un huerto que parecía luchar contra la sequedad de la tierra. Al llegar, Santiago ayudó a la niña a bajar de la carreta y con gestos le indicó que le siguiera al interior de la casa. La vivienda era austera pero limpia, con muebles simples y funcionales. En una esquina de la sala se veía un viejo piano cubierto de polvo, reliquia de tiempos mejores que nadie tocaba desde la muerte de Isabel. Santiago mostró a Esperanza una pequeña habitación que había pertenecido al hijo que nunca conoció, con una cama estrecha y un baúl para sus pertenencias, aunque la niña no poseía más que lo opuesto. Con gestos torpes pero amables, el hombre le indicó que descansara mientras él preparaba algo de comer. Esa primera noche en el rancho, Esperanza permaneció despierta largo rato, confundida por el giro que había dado su destino. No entendía por qué aquel hombre sombrío la había comprado ni qué esperaría de ella, pero al menos había escapado de las miradas lascivas de los hombres de la cantina y de las crueles órdenes de las señoras adineradas. A través de la ventana observaba las estrellas brillantes del cielo desértico, las mismas que sus padres le habían enseñado a amar, y por primera vez en muchos días sintió que quizás aún quedaba esperanza para ella, ironía de su propio nombre. Los primeros días en el rancho fueron un periodo de adaptación para ambos. Santiago, acostumbrado a su soledad, se movía con cierta incomodidad ante la presencia silenciosa de la niña que le seguía con la mirada. Esperanza, por su parte, intentaba hacerse útil ayudando en las tareas domésticas que conocía, pero temblaba cada vez que cometía algún error, esperando un castigo que nunca llegaba. Poco a poco, una rutina comenzó a establecerse entre ellos, comunicándose mediante gestos y miradas que, sorprendentemente, resultaban más efectivos que muchas palabras. Santiago le enseñó a Esperanza las tareas básicas del rancho, desde alimentar a los animales hasta cuidar del huerto que tanto amaba. La niña aprendía con rapidez y ponía empeño en cada tarea, agradecida por un trato que, si bien distante, era respetuoso y amable. Por las noches, después de la cena que compartían en silencio, Santiago solía sentarse en el porche a fumar su pipa mientras contemplaba las estrellas, y Esperanza se sentaba a prudente distancia observando el mismo cielo, creando una extraña comunión entre dos almas solitarias. Con el paso de las semanas, algunos cambios sutiles comenzaron a notarse en el rancho Herrera. Las flores silvestres que Esperanza recogía en sus paseos aparecían en pequeños frascos sobre la mesa, el piano antes polvoriento relucía limpio aunque nadie lo tocara, y el huerto florecía con nuevos brotes gracias al cuidado constante de las pequeñas manos de la niña. Santiago observaba estos cambios con una mezcla de sorpresa y nostalgia, recordando tiempos en que su hogar había sido más que un simple refugio. El primer gran cambio llegó cuando Santiago descubrió el talento de Esperanza para comunicarse a través del dibujo. La niña había encontrado un viejo cuaderno y algunos lápices en un cajón olvidado, y comenzó a plasmar en el papel su visión del mundo. Sus dibujos, aunque sencillos, transmitían una profundidad sorprendente, captando no solo las formas sino también el espíritu de lo que retrataba. Un día, Santiago encontró sobre su mesa un dibujo de sí mismo sentado en el porche con su pipa, y por primera vez en años, una sonrisa genuina apareció en su rostro curtido por el sol. Inspirado por esta forma de comunicación, Santiago sacó de un baúl cerrado los viejos libros que habían pertenecido a su esposa, maestra en sus años de juventud. Esa noche, después de la cena, colocó uno de los libros frente a Esperanza y con gestos le preguntó si sabía leer. La niña negó con la cabeza, pero sus ojos brillaban ante la visión de las páginas ilustradas. Así comenzaron las lecciones nocturnas, Santiago enseñando a Esperanza las letras y palabras que, aunque no podía pronunciar, podía comprender y escribir. El progreso de Esperanza era notable, su mente ávida absorbía conocimientos con rapidez asombrosa. Pronto fue capaz de escribir mensajes sencillos que colocaba estratégicamente para que Santiago los encontrara, desde preguntas sobre las tareas del día hasta pequeñas observaciones sobre la vida en el rancho. Santiago respondía de la misma manera, dejando notas breves que Esperanza leía con entusiasmo. Esta forma de comunicación escrita fue tejiendo entre ellos un vínculo cada vez más fuerte, permitiéndoles compartir pensamientos que el simple gesto no podía transmitir. Mientras la relación entre Santiago y Esperanza florecía en el aislamiento del rancho, en el pueblo de Santa Rosa los rumores sobre ellos crecían como mala hierba.
Don Augusto Mendoza, el banquero, había mantenido un ojo vigilante sobre Santiago desde la subasta, convencido de que el ranchero no podría mantener sus pagos tras gastar todos sus ahorros en la compra de la niña. Mendoza codiciaba las tierras del rancho Herrera, estratégicamente ubicadas junto a un arroyo que se mantenía caudaloso incluso en las peores sequías, y veía en la aparente imprudencia financiera de Santiago la oportunidad perfecta para apropiarse de ellas. El primer encuentro con la hostilidad del pueblo ocurrió cuando Santiago y Esperanza visitaron Santa Rosa para comprar provisiones, 3 meses después de la subasta. La niña, ahora mejor alimentada y vestida con ropa limpia aunque remendada, caminaba junto al ranchero con la cabeza erguida, muy diferente de la criatura asustada que había estado sobre la tarima. Las miradas y murmullos los siguieron por todo el pueblo, desde la tienda de abarrotes hasta la mercería donde Santiago compró telas para nuevos vestidos para la niña. En la tienda del señor Jiménez, un grupo de mujeres cotillas observaba con desaprobación mientras Santiago permitía que Esperanza eligiera cintas para el cabello, un pequeño lujo que la niña nunca había tenido. Las mujeres cuchicheaban sobre la inconveniencia de que un hombre soltero criara a una niña, y sobre cómo la mudita parecía haberse vuelto consentida. El comentario más hiriente vino de doña Mercedes, la esposa del alcalde, quien con voz lo suficientemente alta para ser escuchada sugirió que no era natural el interés de un hombre como Santiago en una niña huérfana, y que el pueblo debería vigilar esa situación. Santiago, acostumbrado a ignorar las habladurías, sintió sin embargo como la rabia subía por su garganta ante la insinuación perversa. Estaba a punto de responder cuando sintió la pequeña mano de Esperanza apretando la suya, su mirada suplicándole que no causara una escena. Con un esfuerzo monumental, el ranchero pagó las compras y salió de la tienda con dignidad, protegiendo a la niña de las miradas maliciosas. De regreso al rancho, Santiago permaneció inusualmente silencioso, incluso para sus estándares habituales. Esa noche, después de que Esperanza se retirara a dormir, el hombre se sentó en el porche con un vaso de whisky, algo que no hacía desde la muerte de su esposa. La crueldad de las insinuaciones del pueblo le había afectado más de lo que quería admitir, no por él mismo, acostumbrado al desprecio, sino por la niña inocente que había comenzado a considerar como la hija que nunca tuvo. A la mañana siguiente, Santiago encontró una nota de Esperanza junto a su taza de café, escrita con su caligrafía aún infantil pero clara. No tengas miedo, decía simplemente, ellos no nos conocen. Las palabras sencillas de la niña tocaron profundamente al ranchero, quien comprendió que Esperanza, a pesar de su corta edad y su silencio, entendía más sobre el corazón humano de lo que muchos adultos conseguirían jamás. El otoño llegó al rancho Herrera trayendo consigo vientos frescos y los primeros desafíos serios para la peculiar familia que se había formado. Don Augusto Mendoza, frustrado al ver que Santiago había conseguido mantener sus pagos gracias a una cosecha excepcional de su huerto y la venta de algunos potrillos bien entrenados, decidió tomar medidas más directas. Utilizando su influencia como miembro prominente de la comunidad, el banquero comenzó a sembrar dudas sobre la legalidad de la custodia de Santiago sobre Esperanza. Una tarde, mientras Santiago trabajaba en el establo y Esperanza recogía verduras en el huerto, el sonido de caballos aproximándose alertó a ambos. El sheriff Rivera, un hombre generalmente justo pero fácilmente influenciable por las personas poderosas del pueblo, llegaba acompañado por el padre Domingo, el párroco de Santa Rosa, y por doña Constanza, la viuda de López, conocida por su labor caritativa con huérfanos y desvalidos. Santiago salió a recibirlos con el ceño fruncido, intuyendo que aquella visita no traería nada bueno. El sheriff, visiblemente incómodo, explicó que habían recibido preocupaciones sobre la situación de la niña huérfana y que venían a verificar su bienestar. Doña Constanza, con su falsa sonrisa bondadosa, añadió que el orfanato que ella patrocinaba en la ciudad vecina estaría dispuesto a acoger a la pequeña, proporcionándole educación adecuada y la compañía de otras niñas, algo que consideraba esencial para su desarrollo. Antes de que Santiago pudiera responder, Esperanza apareció junto a él, su pequeña figura erguida en una postura desafiante que sorprendió a los visitantes. La niña negó enérgicamente con la cabeza y se aferró al brazo de Santiago, su mensaje más claro que cualquier palabra. El padre Domingo, conmovido por la evidente conexión entre ambos, preguntó amablemente a Santiago sobre la educación de la pequeña. Para sorpresa de todos, el ranchero los invitó a entrar a la casa donde les mostró los cuadernos de Esperanza, llenos de ejercicios de escritura,
sumas y restas, y dibujos detallados que evidenciaban tanto su aprendizaje como su felicidad en el rancho. La viuda López examinó los cuadernos con labios apretados, buscando cualquier indicio de negligencia, mientras el sheriff recorría la casa comprobando que todo estuviera en orden. La habitación de Esperanza, limpia y decorada con flores secas y sus propios dibujos, no mostraba signo alguno de maltrato. El padre Domingo, por su parte, observaba con interés creciente la colección de libros que Santiago había reunido para la educación de la niña, muchos de ellos avanzados para su edad pero con anotaciones que mostraban su comprensión. Finalmente, para consternación de doña Constanza, el sheriff y el sacerdote coincidieron en que no veían motivo de preocupación en la situación de Esperanza. La niña claramente estaba bien cuidada, educada dentro de las posibilidades del rancho, y mostraba un apego genuino hacia su tutor. Antes de marcharse, sin embargo, el padre Domingo sugirió que sería conveniente formalizar legalmente la situación, ya que la compra en la subasta no constituía una adopción reconocida por la ley. Esa sugerencia plantó una semilla de preocupación en Santiago, quien comprendió que mientras no existiera un documento legal que lo reconociera como tutor de Esperanza, la niña seguiría siendo vulnerable a los intentos de separarla de él. Esa noche, después de asegurarse de que Esperanza dormía tranquila, Santiago escribió una carta al abogado Jenkins, un viejo conocido de la ciudad que le debía algunos favores, pidiéndole consejo sobre cómo proceder para asegurar la custodia legal de la niña. Las semanas siguientes transcurrieron en tensa calma. Santiago redoblaba sus esfuerzos en el rancho, consciente de que la seguridad económica era fundamental para mantener a Esperanza a su lado. La niña, intuitiva como siempre, percibía la preocupación de su protector y se esmeraba aún más en sus estudios y tareas, como si entendiera que su futuro dependía de demostrar que aquel arreglo era beneficioso para ambos. La respuesta del abogado Jenkins llegó con el primer frío del invierno, trayendo noticias mixtas. Según las leyes territoriales, explicaba la carta, Santiago podría solicitar la tutela legal de Esperanza dado que había proporcionado hogar y sustento a la niña durante más de 6 meses, pero el proceso requeriría la aprobación de un juez que consideraría factores como la moralidad del hogar, la capacidad económica del tutor y, crucialmente, el bienestar emocional de la menor. Jenkins sugería recopilar testimonios favorables de personas respetables del pueblo y demostrar que se estaban tomando medidas para asegurar la educación formal de la niña. Santiago leyó la carta varias veces, su preocupación creciendo con cada lectura. Conseguir testimonios favorables en Santa Rosa, donde los rumores maliciosos habían sido alimentados durante meses, parecía una tarea imposible. Sin embargo, para su sorpresa, Esperanza le presentó una solución en forma de una nota escrita con su mejor caligrafía. La iglesia, decía simplemente. El padre Domingo, recordó Santiago, había parecido genuinamente interesado en el bienestar de la niña y no había mostrado prejuicios durante su visita. El domingo siguiente, por primera vez en años, Santiago Herrera asistió a misa en la pequeña iglesia de Santa Rosa, con Esperanza pulcramente vestida a su lado. Su aparición causó un revuelo silencioso entre los feligreses, que no habían visto al ranchero en un servicio religioso desde el funeral de su esposa. El padre Domingo, sin embargo, lo recibió con una sonrisa amable, agradeciendo su presencia como si fuera lo más natural del mundo. Después de la misa, mientras la mayoría de los asistentes se apresuraba a salir lanzando miradas curiosas a la extraña pareja, Santiago se acercó al sacerdote y le pidió un momento de su tiempo. En la pequeña sacristía, el ranchero expuso su situación sin rodeos, explicando su deseo de adoptar legalmente a Esperanza y las dificultades que enfrentaba debido a los prejuicios del pueblo. El padre Domingo escuchó con atención, observando cómo la niña, sentada silenciosamente junto a su protector, dibujaba en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. Para sorpresa y alivio de Santiago, el sacerdote se mostró comprensivo y ofreció su apoyo. No solo estaba dispuesto a escribir una carta de recomendación para el juez, sino que también sugirió que Esperanza asistiera a las clases que él mismo impartía a algunos niños del pueblo 3 veces por semana. Esta educación formal, explicó, sería vista favorablemente por el tribunal y además permitiría a la niña socializar con otros pequeños bajo su supervisión, evitando el acoso que podría sufrir en la escuela regular. La oferta del padre Domingo representaba una oportunidad inesperada pero también un nuevo desafío. Esperanza tendría que enfrentarse al pueblo regularmente, exponiéndose a las miradas y murmuraciones que tanto daño podían hacer. Sin embargo,
Cuando Santiago le explicó la situación mediante notas y gestos, la niña asintió con determinación. Su deseo de permanecer con Santiago era más fuerte que su miedo, y si para ello debía enfrentar al pueblo, lo haría con la misma dignidad silenciosa que la caracterizaba. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Esperanza. 3 veces por semana, Santiago la llevaba al pueblo y la dejaba en la pequeña sala anexa a la iglesia donde el padre Domingo enseñaba a leer, escribir, aritmética e historia a un grupo reducido de niños cuyos padres no podían permitirse enviarlos a la escuela regular o que, por diversas razones, no se adaptaban bien a ella. Al principio, los otros niños miraban a Esperanza con curiosidad y cierto recelo, inseguros de cómo tratar con una compañera que no hablaba. El padre Domingo, sin embargo, manejó la situación con sabiduría, presentando la condición de Esperanza no como una carencia sino como una forma diferente de comunicarse. Para sorpresa de todos, la niña resultó ser una estudiante excepcional que avanzaba rápidamente en todas las materias, especialmente en matemáticas y dibujo. Su cuaderno se convirtió en su voz, escribiendo respuestas precisas y haciendo preguntas perspicaces que impresionaban tanto al sacerdote como a sus compañeros. Poco a poco, los niños comenzaron a aceptar a Esperanza, primero por curiosidad ante su forma única de comunicarse, luego por genuino aprecio hacia su personalidad amable y su disposición a ayudar a quienes tenían dificultades con las lecciones. Rosa, una niña de 12 años hija de la lavandera del pueblo, fue la primera en ofrecer abiertamente su amistad, defendiendo a Esperanza cuando algunos niños mayores intentaron burlarse de ella en el patio de la iglesia. Mientras Esperanza encontraba su lugar entre los niños, Santiago enfrentaba sus propios desafíos con los adultos del pueblo. Don Augusto Mendoza, frustrado al ver que su plan para separar a la niña del ranchero no había funcionado como esperaba, cambió de táctica. Utilizando su posición como prestamista principal de Santa Rosa, comenzó a presionar a los comerciantes para que dificultaran los negocios con Santiago, sugiriendo que quienes comerciaran con el ranchero podrían encontrar problemas para obtener créditos en el futuro. El efecto fue inmediato y doloroso. De repente, Santiago encontraba excusas en la tienda de abarrotes para no comprarle el excedente de verduras de su huerto, el herrero duplicaba sus precios para las herraduras que necesitaba, y el molino encontraba siempre razones para retrasar la molienda de su trigo. Esta guerra económica silenciosa amenazaba seriamente la estabilidad del rancho Herrera, justo cuando Santiago más necesitaba demostrar su solvencia para el proceso de adopción. La situación alcanzó un punto crítico cuando el viejo caballo de tiro de Santiago, esencial para las labores del rancho, enfermó gravemente. El veterinario del pueblo, intimidado por Mendoza, se negó a visitar el rancho alegando exceso de trabajo. Desesperado, Santiago intentó tratar al animal con remedios caseros, pasando noches en vela en el establo, pero su falta de conocimientos veterinarios hacía poco efectivos sus esfuerzos. Fue Esperanza quien, una vez más, encontró una solución inesperada. A través de Rosa, su amiga de las clases del padre Domingo, la niña había conocido a Martín Segovia, un anciano de origen indígena que vivía en las afueras del pueblo y que era conocido por su sabiduría en hierbas medicinales y tratamiento de animales, aunque muchos lo consideraban un brujo y evitaban tratar con él. Con una nota escrita apresuradamente, Esperanza convenció a Rosa para que llevara un mensaje al anciano, pidiéndole ayuda para el caballo enfermo. Para sorpresa de Santiago, el viejo Martín apareció en el rancho al amanecer siguiente, llevando consigo un saco de hierbas y raíces. Sin decir palabra, el anciano examinó al caballo y comenzó a preparar cataplasmas y brebajes con sus hierbas. Durante 3 días, Martín permaneció en el rancho, tratando al animal con métodos antiguos transmitidos a través de generaciones. Esperanza observaba fascinada cada procedimiento, tomando notas detalladas en su cuaderno, claramente interesada en aprender. El caballo comenzó a recuperarse lentamente, y con él, una nueva alianza surgió para Santiago. Martín Segovia, impresionado por el respeto que el ranchero mostraba hacia sus conocimientos y por el interés genuino de Esperanza, comenzó a visitar el rancho regularmente, enseñando a ambos sobre plantas medicinales, técnicas de cultivo que respetaban los ciclos naturales, y remedios tradicionales tanto para animales como para personas. Estos conocimientos, despreciados por muchos en el pueblo como supersticiones, resultaron invaluables para el rancho Herrera, permitiéndoles depender menos de los servicios del pueblo que ahora les eran negados. La amistad con Martín trajo también un beneficio inesperado. El anciano,
Respetado en secreto por muchos de los trabajadores del campo y peones de los ranchos vecinos, corrió la voz sobre la injusticia que Santiago y su niña adoptiva estaban sufriendo. Poco a poco, trabajadores que necesitaban empleo temporal comenzaron a aparecer en el rancho Herrera, ofreciendo sus servicios a cambio de comida, un lugar para dormir, o pagos modestos que Santiago podía permitirse. Con esta ayuda, el rancho no solo sobrevivió al boicot orquestado por Mendoza, sino que incluso prosperó, expandiendo sus cultivos y mejorando sus instalaciones. El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegó la noticia de que el juez Morales visitaría Santa Rosa para atender varios asuntos legales, entre ellos la solicitud de adopción presentada por Santiago con la ayuda del abogado Jenkins. La fecha de la audiencia se fijó para el primer lunes de abril, coincidiendo con la fiesta patronal del pueblo, lo que significaba que prácticamente toda la comunidad estaría presente como testigo del proceso. Santiago recibió la noticia con una mezcla de esperanza y terror. Por un lado, la visita del juez representaba la oportunidad de asegurar finalmente el futuro de Esperanza a su lado; por otro, la timín no podía ser peor, con todo el pueblo reunido y don Augusto Mendoza seguramente preparado para presentar su caso en contra de la adopción. Durante las semanas previas a la audiencia, el ranchero trabajó incansablemente para preparar el rancho, asegurándose de que todo estuviera impecable para la visita de inspección que seguramente el juez ordenaría, mientras reunía toda la documentación necesaria para demostrar su solvencia económica y moral. Esperanza, por su parte, se sumergió con renovado empeño en sus estudios, determinada a demostrar al juez que estaba recibiendo una educación adecuada. Sus progresos bajo la tutela del padre Domingo eran notables, y el sacerdote no escatimaba elogios al hablar de la inteligencia y dedicación de la niña. Rosa, convertida ya en su mejor amiga, la ayudaba a practicar para la audiencia, simulando las posibles preguntas que el juez podría hacerle y enseñándole a responder mediante notas escritas de manera clara y educada. El primer lunes de abril amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía de buen augurio. Santiago y Esperanza se vistieron con sus mejores ropas, él con el traje negro que no había usado desde su boda, ella con un vestido azul que Rosa y su madre habían confeccionado especialmente para la ocasión. Antes de partir hacia el pueblo, ambos compartieron un momento de silenciosa comunicación en el porche del rancho, sus miradas transmitiéndose mutuamente fuerza y determinación para enfrentar lo que se avecinaba. La plaza de Santa Rosa estaba abarrotada cuando llegaron, decorada con guirnaldas y flores para la fiesta patronal. La gente se apartaba ligeramente a su paso, algunos con miradas hostiles, otros con curiosidad, y unos pocos, principalmente aquellos que habían trabajado en el rancho o conocían a Martín, con gestos discretos de apoyo. El juzgado se había instalado temporalmente en el ayuntamiento, donde una larga fila de personas esperaba para presentar sus casos ante el juez Morales, conocido en la región por su rectitud e imparcialidad. Santiago y Esperanza tomaron asiento en un banco cercano, esperando su turno mientras observaban el ir y venir de la gente. Don Augusto Mendoza hizo su aparición poco después, acompañado por doña Constanza y otras personas influyentes del pueblo, todos vestidos elegantemente y con expresiones de confianza que indicaban que tenían un plan bien preparado. El banquero dirigió una mirada de desdén hacia Santiago y su protegida, antes de entrar al ayuntamiento con su séquito para hablar con el juez antes de la audiencia pública. La espera se hizo interminable bajo el sol cada vez más intenso de la mañana. Esperanza se mantenía serena, su pequeña mano aferrando ocasionalmente la de Santiago cuando la ansiedad amenazaba con superarla. Finalmente, el alguacil salió a la plaza y llamó sus nombres, indicándoles que el juez estaba listo para escuchar su caso. Con pasos firmes aunque el corazón le latía desbocado, Santiago guió a Esperanza al interior del edificio, consciente de que muchos ojos los seguían con interés. La sala del ayuntamiento había sido adaptada para servir como tribunal, con una mesa elevada donde se sentaba el juez Morales, un hombre de mediana edad con cabello entrecano y expresión severa pero no hostil. A un lado se encontraba ya don Augusto con su grupo. Al otro el abogado Jenkins esperaba junto a algunas personas que Santiago reconoció con sorpresa: el padre Domingo, Martín Segovia, Rosa y su madre, e incluso el señor Jiménez de la tienda de abarrotes, que si bien había cedido a las presiones de Mendoza, parecía haber encontrado el valor para apoyar la causa del ranchero. El juez Morales inició la sesión explicando el procedimiento a seguir. Primero escucharía la petición formal de Santiago, luego las objeciones si las hubiera.
Después los testimonios de testigos tanto a favor como en contra, y finalmente hablaría en privado con la niña para conocer sus deseos, antes de tomar una decisión. Con un gesto, indicó a Santiago que comenzara. Con voz firme aunque no acostumbrada a hablar en público, Santiago expuso su caso. Explicó cómo había conocido a Esperanza, las circunstancias de la subasta, y cómo durante el último año había cuidado de ella proporcionándole hogar, alimento, educación y, sobre todo, el cariño y la estabilidad que la niña necesitaba tras perder a sus padres. Habló de los progresos de Esperanza en sus estudios con el padre Domingo, de su habilidad para el dibujo y las matemáticas, y de cómo su presencia había transformado el rancho de un lugar sombrío a un verdadero hogar. Finalmente, expresó su deseo de adoptar legalmente a la niña, no como una sirvienta o trabajadora sino como su hija, con todos los derechos y el apellido que eso conllevaba. Cuando Santiago terminó, el juez asintió pensativamente antes de dar la palabra a don Augusto Mendoza para sus objeciones. El banquero se levantó con la confianza de quien está acostumbrado a que sus palabras sean ley en su comunidad. Con falsa preocupación, expresó sus dudas sobre la capacidad de un hombre soltero para criar adecuadamente a una niña, especialmente una con necesidades especiales como Esperanza. Cuestionó la estabilidad económica del rancho Herrera, insinuando que Santiago había gastado imprudentemente sus ahorros en la compra de la niña y que sus recientes dificultades económicas demostraban su incapacidad para mantenerla apropiadamente. Sugirió que el bienestar de Esperanza estaría mejor servido en el orfanato de doña Constanza, donde recibiría educación formal, atención médica adecuada y la compañía de otras niñas bajo la supervisión de mujeres respetables. El juez escuchó con expresión neutra, tomando notas ocasionales mientras Mendoza hablaba. Cuando el banquero terminó su exposición, el magistrado solicitó los testimonios de los testigos. Uno tras otro, el padre Domingo, Martín Segovia, Rosa y su madre, e incluso el señor Jiménez se presentaron ante el juez para hablar en favor de Santiago y Esperanza. El sacerdote habló de la inteligencia y dedicación de la niña, de su rápido progreso en los estudios a pesar de su condición, y de cómo el ambiente del rancho parecía haber fomentado su desarrollo. Martín describió la devoción de Santiago hacia la pequeña, como había buscado desesperadamente ayuda para el caballo no por el valor del animal sino para mantener el rancho funcionando por el bien de Esperanza. Rosa y su madre testificaron sobre la amistad entre las niñas, sobre cómo Esperanza había florecido socialmente desde que comenzó las clases, y sobre las historias que la niña escribía sobre su vida feliz en el rancho. La intervención más sorprendente fue la del señor Jiménez, quien admitió con vergüenza haberse dejado intimidar por Mendoza para no hacer negocios con Santiago, pero que había sido testigo durante años de la honestidad y laboriosidad del ranchero. Sus palabras dejaron clara la campaña de presión orquestada por el banquero, exponiendo sus verdaderas motivaciones relacionadas con la codicia por las tierras del rancho más que con cualquier preocupación genuina por el bienestar de la niña. Cuando llegó el turno de los testigos de Mendoza, doña Constanza repitió sus preocupaciones sobre la impropiedad de que una niña viviera sola con un hombre sin parentesco sanguíneo, aunque tuvo que admitir bajo el interrogatorio del juez que nunca había observado comportamiento inapropiado por parte de Santiago. Otros testigos, principalmente personas que debían favores a Mendoza o dependían de sus préstamos, ofrecieron testimonios vagos sobre rumores y preocupaciones sin sustancia real. Finalmente, llegó el momento crucial. El juez Morales solicitó hablar a solas con Esperanza, algo que era habitual en casos de custodia para asegurar que el menor pudiera expresar sus deseos sin presiones. Santiago apretó brevemente la mano de la niña antes de dejarla ir con el juez a una sala contigua, su corazón encogido de preocupación sobre cómo podría comunicarse efectivamente Esperanza sin su voz. Los minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de Santiago. Sentado en la sala del tribunal, consciente de las miradas alternando entre él y la puerta cerrada tras la que se encontraba el destino de su familia, el ranchero rezaba en silencio, algo que no había hecho desde la muerte de Isabel. Cuando finalmente la puerta se abrió y Esperanza regresó con el juez, la sonrisa serena en el rostro de la niña fue como un rayo de sol en la oscuridad de su ansiedad. El juez Morales retomó su lugar en la mesa elevada, su expresión ahora más suave mientras ordenaba sus notas. Un silencio expectante cayó sobre la sala cuando finalmente levantó la mirada para pronunciar su veredicto.
Con voz clara y firme, el juez declaró que, habiendo considerado todos los testimonios y pruebas presentadas, y especialmente después de comunicarse con la niña Esperanza, no encontraba razón alguna para denegar la petición de adopción. Santiago Herrera había demostrado ser un tutor capaz y amoroso, proporcionando a la niña no solo las necesidades básicas sino también educación, estabilidad emocional y la oportunidad de desarrollar sus talentos únicos. La condición de Esperanza, lejos de ser un impedimento, había sido abordada con sensibilidad y creatividad, permitiéndole comunicarse efectivamente y avanzar en sus estudios de manera sorprendente. El juez añadió que, durante su conversación privada, Esperanza le había mostrado no solo su cuaderno lleno de estudios avanzados para su edad, sino también un dibujo conmovedor de ella y Santiago en el porche del rancho bajo las estrellas, con la palabra familia escrita cuidadosamente en la parte superior. La niña había expresado claramente, a través de notas escritas, su deseo de permanecer con Santiago y de llevar su apellido, y el tribunal respetaría ese deseo. Finalmente, en un giro inesperado, el juez Morales dirigió una mirada severa hacia don Augusto Mendoza, advirtiendo que había tomado nota de las tácticas de presión económica mencionadas durante los testimonios y que, tales acciones, rozando el acoso y la coacción, podrían ser objeto de una investigación separada si continuaban. Con un golpe de su mazo, declaró concedida la adopción y a Esperanza Herrera como hija legítima de Santiago Herrera, con todos los derechos y responsabilidades que eso conllevaba. La explosión de alegría que siguió tomó por sorpresa incluso a Santiago. Esperanza se lanzó a sus brazos con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, mientras el padre Domingo, Martín, Rosa y otros amigos se acercaban para felicitarlos. Don Augusto Mendoza salió furioso de la sala, seguido por sus aliados. Pero pocos en el pueblo notaron su partida, más interesados en el emotivo abrazo entre el ranchero solitario y la niña sin voz que había encontrado un hogar en su corazón. La fiesta patronal de Santa Rosa adquirió ese año un significado especial para Santiago y Esperanza. Tras la audiencia, muchos en el pueblo que habían permanecido neutrales o temerosos de enfrentarse a Mendoza se acercaron para felicitarlos y ofrecer su amistad, avergonzados por haber dado crédito a rumores maliciosos. El padre Domingo organizó una pequeña ceremonia de bendición para la nueva familia en la iglesia, donde Santiago, con voz quebrada por la emoción, prometió ante Dios y la comunidad cuidar y amar a Esperanza como su hija por el resto de sus días. Los años que siguieron trajeron cambios profundos tanto para la familia Herrera como para el pueblo de Santa Rosa. Don Augusto Mendoza, desacreditado tras el juicio y enfrentando investigaciones por sus prácticas financieras cuestionables, eventualmente vendió su banco y se mudó a la ciudad, dejando tras de sí un legado de amargura pero también la oportunidad de sanar viejas heridas en la comunidad. El rancho Herrera prosperó bajo el cuidado conjunto de Santiago y Esperanza. La niña, ahora adolescente, desarrolló un talento especial para la medicina natural, combinando los conocimientos tradicionales aprendidos de Martín Segovia con la educación formal que continuaba recibiendo del padre Domingo y, posteriormente, a través de libros de medicina que Santiago encargaba especialmente para ella. A los 16 años, Esperanza ya era conocida en la región por su habilidad para tratar tanto a personas como a animales, utilizando su cuaderno y sus dibujos precisos para diagnosticar dolencias cuando las palabras fallaban. Santiago observaba con orgullo cómo su hija crecía en sabiduría y bondad, transformando su silencio de una limitación a una forma diferente de escuchar el mundo. El piano olvidado volvió a sonar en el rancho, no con melodías convencionales sino con composiciones únicas que Esperanza creaba intuitivamente, expresando a través de la música lo que no podía con la voz. La casa antes sombría se llenó de libros, dibujos, plantas medicinales y ocasionalmente de risas silenciosas pero profundamente sentidas. La historia de la familia Herrera se convirtió en una leyenda en Santa Rosa, un recordatorio de que los lazos más fuertes no siempre son los de sangre sino los forjados a través del amor y la comprensión. Cuando Esperanza cumplió 20 años, el rancho se había transformado en un centro de sanación donde personas de toda la región acudían buscando remedios para sus dolencias, tanto físicas como espirituales. La joven mujer, hermosa en su silencio elocuente, había encontrado su propósito en ayudar a otros, especialmente a niños con diversas discapacidades a quienes enseñaba formas alternativas de comunicación a través del arte y la escritura. Santiago,
ahora con canas plateadas en sus sienes y líneas de experiencia en su rostro antes severo, contemplaba con serenidad el atardecer desde el porche del rancho, su pipa olvidada en la mano mientras observaba a Esperanza en el jardín medicinal, enseñando a un pequeño grupo de niños los secretos de las plantas curativas. ¿Quién hubiera imaginado, pensaba con gratitud, que aquella niña temblorosa sobre la tarima de subasta se convertiría en su salvación, trayendo luz a una vida que creía condenada a la oscuridad tras la pérdida de Isabel? En las noches claras, cuando las estrellas brillaban intensamente sobre el desierto, padre e hija aún compartían momentos de silenciosa contemplación en el porche, sus almas comunicándose sin necesidad de palabras, unidos por un vínculo que trascendía el lenguaje convencional. Y en el pueblo de Santa Rosa, cuando los viajeros preguntaban por la extraña pareja del rancho Herrera, la historia se contaba una y otra vez, ganando matices y detalles con cada narración, pero manteniendo siempre su esencia, la de un hombre solitario y una niña sin voz que encontraron en el silencio compartido el lenguaje más profundo, del amor. Años más tarde, mucho después de que Santiago partiera de este mundo, dejando el rancho en manos de su hija y de Rosa, quien se había convertido en su asistente y compañera inseparable, un joven periodista llegó a Santa Rosa investigando historias del viejo oeste para un libro que preparaba. Fascinado por los relatos sobre la curandera muda del rancho Herrera, visitó el ahora famoso centro de sanación donde Esperanza, ya entrada en años pero con la misma mirada luminosa, lo recibió con una sonrisa y un cuaderno gastado. Para sorpresa del periodista, aquel cuaderno contenía no solo hierbas secas y notas médicas, sino también la historia completa de Esperanza y Santiago, escrita pacientemente a lo largo de décadas, cada palabra un testimonio del poder transformador del amor incondicional. La última página mostraba un dibujo detallado del rancho bajo un cielo estrellado, con dos figuras sentadas en el porche, y debajo, con caligrafía cuidadosa, una simple frase: a veces el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. La historia de Esperanza y Santiago Herrera pasó así de la leyenda local a los libros de historia, recordándonos que en un mundo obsesionado con el ruido, a veces las conexiones más profundas se forjan en el silencio, y que la familia verdadera no es aquella en la que naces, sino la que construyes con amor, paciencia y comprensión día tras día, bajo el mismo cielo estrellado que ha presenciado incontables historias de redención humana a lo largo de los siglos.